Bueno, chicos, a ver, esta es la clase que el otro día no pudimos terminar porque teníamos problemas con la conexión y bueno, aquí quedamos en que yo les iba a grabar lo que estábamos haciendo para que ustedes se lo pudieran estudiar después. Porque bueno, ni la clase se pudo grabar ni ustedes la pudieron entender. Entonces, bueno, eh, discúlpenme que se los hice tan tarde, pero aquí lo tienen. Entonces, bueno, eh, la regla de la cadena, o sea, esto era la regla de derivación que estábamos estudiando justo en la clase pasada. Fíjense que esta era la última regla que nos faltaba por estudiar de el álgebra de derivadas y las reglas de derivación que habíamos visto que podíamos usar de manera directa a la hora de calcular derivadas sin tener que usar la definición formal que lleva límite. Entonces, bueno, la regla de la cadena se usa para derivar, por supuesto, funciones compuestas. Y yo les explicaba que lo primero que uno tiene que hacer cuando está trabajando es primero determinar si tiene una función compuesta o no. Y después que determina que si tiene una función compuesta, tiene que darse cuenta cuál es la función que está dentro de la otra, o sea, cuál es la función que está afuera y cuál es la que está adentro para poder aplicar la regla apropiadamente. Yo les había entonces puesto este ejercicio que estábamos haciendo y que ahí fue donde nos quedamos, que es este, o sea, calculemos la derivada de la función h de x igual a coseno a la 4 de x. Y bueno, notábamos que la función h estaba formada por la composición de dos funciones que se podían derivar, o sea, que eran diferenciables y eh, donde f de x era x a la 4 y g de x era el coseno de x. Y bueno, las derivadas, por supuesto, estaban calculadas aquí. Acuérdense que la derivada de x a la 4 no es más que 4 por x a la 4 menos 1, o sea, 4 por x a la 3. Y la derivada del coseno es justamente menos el seno. Pero ¿cómo se aplicaba la regla? Yo les explicaba que lo que uno tiene que hacer en este caso es darse cuenta cuál es la función que está afuera y cuál es la función que está dentro. Y para eso, precisamente, esta pizarrita que tenemos acá, que ya se las preparé, donde les explico la regla en este caso. Fíjense que lo primero que yo les decía, tienen que reconocer cuál es la función que está dentro y cuál es la función que está afuera. Primero que todo, tengo que darme cuenta que el coseno a la 4 de x es lo mismo que coseno de x a la 4. Por tanto, claramente aquí la función que está afuera es la función donde estoy elevando a la 4 el argumento de la función, o sea, f de x igual a x a la 4. Y la función que está dentro, ¿verdad? Por la que estoy sustituyendo la x, ¿verdad? Dentro de la función f de x es coseno de x. De manera que cuando yo hago h igual a f compuesta con g, lo que obtengo es f compuesta con coseno, porque g es el coseno de x. Y como f es x a la 4, entonces quiere decir que en el lugar de la x yo escribo coseno de x. Y si tenía x a la 4, ahora tengo coseno de x a la 4. Y por tanto, obtengo la función h con la que estoy trabajando, que es el coseno a la 4 de x. O sea, esto se los escribí a modo de comprobación para que entendieran cómo es que se puede ver esto, o sea, cómo es que está funcionando. Y fíjense que, déjenme un poquito más grande acá, para que lo vean mejor, aquí les explico cómo funcionaría la regla de la cadena en general. O sea, la regla de la cadena me dice que si h es la composición de f con g, yo tengo que hacer la derivada de f evaluada en g por la derivada de g. En el caso de nosotros, sería la derivada de f evaluada en el coseno de x por la derivada de g, pero para mí g es coseno de x, o sea, sería por la derivada del coseno de x. Pero fíjense que ahora yo vengo aquí y digo, pero es que la derivada de f es 4 por x a la 3. Y si ahora yo evalúo esta función derivada en coseno de x, lo que tengo es 4 por el coseno de x a la 3. Justo, ¿ven? O sea, reemplazo la x por el coseno de x porque estoy evaluando la derivada de f en el coseno de x. Y bueno, después simplemente lo que hago es derivar el coseno de x, que bueno, valga, que no se los escribí aquí, pero claramente queda que aquí tendría que haber escrito que por supuesto la derivada de g, ¿verdad? Es sencillamente menos
el seno de x, porque esa es la derivada del coseno, ¿está claro? Entonces, bueno, básicamente lo que estoy escribiendo acá, la derivada del coseno de x es menos seno de x. Y bueno, ahora lo escribo más bonito, más elegante, el menos lo pongo adelante, el 3 lo pongo al lado arriba de la s, y bueno, esa es la derivada continua. Ahora yo les decía que para que les quedara como un procedimiento más claro y más compacto, ustedes lo que pueden hacer es sencillamente pensar de esta manera, miren, pensar en la función h de x, que es igual al coseno de x a la 4, como un paréntesis elevado a la 4. Si ustedes piensan que esto es un paréntesis elevado a la 4 sin importar la función que está dentro, que en este caso sería, por supuesto, coseno de x, pero pensándolo en general, si yo estoy elevando algo que está dentro de un paréntesis a la 4, yo me tengo que concentrar en que esto es un paréntesis a la 4. Y que ahora yo voy a tratar ese paréntesis a la 4 como una función cualquiera, pero bueno, que la voy a tener que derivar. ¿Y cómo es que se deriva un paréntesis a la 4? Bueno, para empezar, se deriva igual que yo, como si yo tuviera la x dentro del paréntesis. Si yo tuviera una x dentro del paréntesis, yo derivaría esto como 4 por x a la 4 menos 1. Pero no es una x, es un paréntesis. Entonces yo digo, bueno, esto es 4 por paréntesis a la 4 menos 1. ¿Se dan cuenta? Pero la regla de la cadena me dice que luego de derivar ese paréntesis, o sea, esa exponenciación que yo tengo ahí, tengo que entonces multiplicar por la derivada del paréntesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, primero se los escribí vacío y ahora en el próximo paso le relleno el paréntesis porque nosotros sabemos al final que ese paréntesis lo que lleva adentro es un coseno de x. Lo que se los escribí así para que lo vieran de forma general. Entonces, fíjense que me queda 4 por coseno de x a la 3 por la derivada del coseno de x. Y bueno, una vez que ya pensamos en eso, fíjense que me queda exactamente lo mismo porque 4 por coseno de x a la 3 es 4 coseno a la 3 de x, o sea, el 3 lo pongo más bonito así, arriba de la s, hacia la derecha, y la derivada del coseno de x ya sabemos que es menos seno de x. Y fíjense que se obtiene la misma respuesta. O sea, esto lo que pasa es que este método yo se los doy como un recurso mnemotécnico para que aprendan a trabajar con la derivada de la función compuesta, o sea, con la regla de la cadena. Pero evidentemente son equivalentes y ustedes lo hacen como ustedes quieran. Lo importante es que comprendan cómo es que funciona y noten que esto es precisamente lo que obtenemos aquí en la presentación. Lo que pasa es que se los quise explicar con un poco más de detalle o sea, en una pizarrita, pero si se dan cuenta tengo eso mismo, o sea, la derivada de coseno a la 4 de x es precisamente la derivada de f, que es 4x a la 3, evaluada en g, que es coseno de x, ¿verdad? O sea, menos 4, o sea, 4 coseno a la 3 de x, y después entonces tengo que derivar o sea, tengo que multiplicar por la derivada del coseno, que en este caso es menos seno. ¿Está bien? Entonces, bueno, chicos, eso es lo que me quedaría y, bueno, espero que les quede claro. Por ejemplo, podemos hacer un ejemplo más complicado. Calculemos la derivada de la función h de x, que es igual al logaritmo natural del seno de e a la x. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay una cadena de composiciones, ¿verdad? Porque dentro del logaritmo natural yo tengo un argumento que no es la x, es el seno de e a la x, pero es que dentro del seno de x, a su vez tenemos otra función que no es x, sino que es e a la x. Y si se dan cuenta, yo me tengo que, de alguna manera, desmenuzar, ¿verdad? Desintegrar esa función para entender quién está dentro. Pero bueno, claramente la que está más adentro es e a la x. La segunda que le sigue en la cadena es el seno de x. Y la tercera que le sigue en orden sería el logaritmo natural de x. Entonces, por tanto, digo que claramente la función h es la composición de estas tres funciones. Logaritmo natural de x, seno de x y e a la x. Por lo tanto, el logaritmo, o sea, la derivada del logaritmo me daría esta cadena de
derivada que ustedes ven aquí. Primero tendría que tener la derivada de la función f1, que es la que está más afuera, evaluada en f2 compuesta con f3, o sea, evaluada en f2, evaluada en f3. Después tendría que multiplicar por la derivada de la f sub 2, evaluada en f sub 3, y después por la derivada de f sub 3. Y bueno, básicamente, si ustedes se dan cuenta, sería esto que está aquí. O sea, sería la derivada del logaritmo natural de x, 1 sobre x. O sea, pueden mirar en su tablita de derivadas que ya le subí. Pero 1 sobre x evaluado en el seno, ¿verdad? En el seno de e a la x es precisamente 1 dividido por el seno de e a la x. La derivada del seno de x es coseno de x, pero como está evaluada en f a la 3 y f a la 3 es e a la x, en vez de coseno de x lo que tengo es coseno de e a la x. Y luego entonces derivaría por la derivada de, se multiplicaría por la derivada de f sub 3, que es e a la x, pero la derivada de e a la x es justo e a la x. Y bueno, me quedaría esto, que si lo quiero escribir más bonito, bueno, me quedaría coseno de e a la x dividido por seno de e a la x, y eso lo puedo escribir de manera compacta como cotangente de e a la x. Y bueno, el factor e a la x lo paso delante porque igual queda más elegante de esa manera. O sea, no sé si me entienden, yo podría aquí, por ejemplo, en la pizarrita, hacerle la derivada de esta función usando la técnica esta de paréntesis que les enseñé. O sea, esto puede funcionar. Fíjense que, bueno, vamos a hacer una nueva página. Vamos a ponerle otra vez M099, clase 22, página 2. Y bueno, vamos a poner la pizarrita negra como nos gusta a nosotros, así que está listo. O sea, imagínense que entonces yo quiero hacer ahora, como les dije, esta derivada, la derivada de esta función que teníamos acá, ¿verdad? Usando la técnica que les dije del paréntesis. Fíjense que esto es el logaritmo del seno de e a la x, y tengo dos funciones una dentro de otra. Si yo voy a usar la técnica de paréntesis, yo voy a decir que h', ¿verdad? ¿Qué cosa es? O sea, aquí, esperen un momentico, voy a considerar que esto es el logaritmo de un paréntesis, ¿ya? O sea, si yo derivo, considerando que ahora, por supuesto, ese paréntesis está relleno con otra función, que es la que estoy componiendo, pero si yo derivo esto, y yo sé que la derivada, o sea, yo al final sé que la derivada del logaritmo natural de x, ¿verdad? La derivada de esta función es 1 sobre x, quiere decir que la derivada del logaritmo de un paréntesis es 1, ¿verdad? Ahora sin escribir x, si no, no sé lo que hay dentro del paréntesis, ¿está bien? Si hay cualquier cosa dentro del paréntesis, la derivada de esto sería 1 sobre el paréntesis, ¿se dan cuenta? Entonces para mí, yo lo que estoy haciendo entonces es la derivada del logaritmo de un paréntesis, porque h de x es logaritmo de un paréntesis, no sé si me entienden. Entonces, claro, ¿qué sería igual a esto? Esto sería igual a 1. Claro, aquí me faltó decirles que tengo que multiplicar por la derivada del paréntesis, ¿verdad? Porque la regla de la cadena dice que si hay un paréntesis más una x, después hay que multiplicar por la derivada de ese paréntesis. Entonces, bueno, aquí me quedaría 1 sobre el paréntesis, justo como les estoy diciendo, por la derivada del paréntesis. Pero ahora yo tendría que rellenar mi paréntesis, ¿ya? ¿Y cuánto es mi paréntesis? Bueno, mi paréntesis es seno de e a la x. Pero entonces ahora me dicen que tendría que derivar por, o sea, multiplicar por la derivada del paréntesis. Pero otra vez, ahora tengo que pensar, yo lo que tengo aquí es el seno de un paréntesis. Si yo sé que el seno de x tiene como derivada al coseno de x, claramente
está claro que si tengo el seno de un paréntesis, la derivada del seno de un paréntesis es coseno de ese paréntesis. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, ahora aquí, otra vez, yo tengo que decir, pero claro, por la derivada del paréntesis. No se nos puede olvidar nunca la derivada del paréntesis. Entonces, claro, aquí yo podría decir que esto es 1 sobre el seno de a la x, que multiplica. Ya sé que la derivada del seno de un paréntesis es coseno del paréntesis, ¿verdad? Por el paréntesis derivado. O sea que acto seguido relleno ese paréntesis. Esto sería el coseno ¿de cuánto? ¿Qué es lo que hay dentro del paréntesis del seno? E a la x, ¿verdad? Entonces sería seno, coseno de e a la x por la derivada de a la x. Pero bueno, la derivada de e a la x sabemos, o sea, esto aquí es como una parte que estoy haciendo, ¿verdad? De derivadas aparte que estoy haciendo. Yo sé que la derivada de e a la x no es más que e a la x, así que vengo aquí y digo que esto es 1 sobre el seno de e a la x por el coseno de e a la x por e a la x. ¿Se dan cuenta? Y de esta manera, justo tengo lo mismo que teníamos en, bueno, en la presentación. Lo único que, bueno, lo escribo de manera compacta, como e a la x por la cotangente de e a la x. Pero bueno, básicamente ya terminé. Lo otro que hice fue simplemente hacerlo de manera elegante, pero si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que tenemos en la presentación. ¿Está bien? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro. Regresemos un momentico acá y fíjense que es precisamente lo que tenemos acá. O sea, ustedes usan la manera que les sea más cómoda. Yo les recomiendo paréntesis, pero ustedes lo hacen como mejor les quede claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, también existe se puede aplicar la derivada de la función compuesta para hallar la derivada de el logaritmo natural de x. Por ejemplo, si yo puedo decir que yo sé que el logaritmo natural de x es sencillamente la composición, o sea, para calcular la derivada de la función logaritmo de x, yo puedo decir, usando la regla de la cadena, puedo considerar que x es precisamente la composición del logaritmo natural de x con e a la x. O sea, fíjense que es justo lo que digo aquí, ¿verdad? Yo puedo considerar que x es la composición del logaritmo natural de x con e a la x. Así que, bueno, cuando uno piensa en eso, fíjense que, o sea, no se preocupen mucho por esta parte de acá, pero preocupense más en pensar que yo puedo escribir x como e a la logaritmo natural de x, o sea, eso es x. Si yo le hago la derivada de x, yo sé que la derivada de x es 1, ¿verdad? Porque la derivada de x sería 1 por x a la 1 menos 1, que es x a la 0, y x a la 0 es 1. Así que la derivada de x es 1. Además, esas se las tengo escritas aparte en la tabla de derivadas. Y bueno, significa precisamente que la derivada de x es, bueno, se obtiene usando la misma regla que se tiene en general para x a la n, pero bueno, en el caso especial de que tenemos x, para que no se tengan que siempre estar sacando la cuenta, se pueden aprender directamente que la derivada de x es simplemente 1. Y entonces, claro, como la derivada de x es 1, yo puedo decir que como x es lo mismo que e a la logaritmo natural de x, bueno, pues la derivada de e a la logaritmo natural de x también es 1. Y fíjense que ahora, aplicando la regla de la cadena, ¿cómo sería? O sea, la derivada de e a la x es e a la x, pero ahora no tengo e a la x, sino tengo un paréntesis. Entonces sería la derivada de e a la un paréntesis por la derivada del paréntesis. ¿Está claro?
Y fíjense que así, eso es lo que tengo precisamente aquí, porque ahora estoy rellenando el paréntesis. El paréntesis se rellena con logaritmo natural de x. Así que me quedaría e por a la logaritmo natural de x por la derivada del logaritmo natural de x. Pero la e a la logaritmo natural de x no es más que x, ¿verdad? Así que puedo pasar esto despejando y obtengo que la derivada del logaritmo natural de x no es más que 1 sobre x. De todas formas, yo creo que para que lo entiendan mejor, lo voy a hacer en la pizarrita para explicárselos mejor. Fíjense que entonces, vamos a hacer una nueva, compartir una nueva pizarra, voy a agregar una página. O sea, si quieren entonces, ahora lo que vamos a tener es ok, vamos a poner la vista, color de página. Entonces, bueno, se mueve un poquito, pero como que ya está haciéndolo. O sea, básicamente lo que les decía, o sea, ustedes quieren hallar la derivada, o sea, si h de x, vamos a decir que es h en vez de f, ¿ya? Para seguir esta idea de la derivada, o sea, si tenemos que h de x es el logaritmo natural de x y queremos hallar h', ¿verdad? La derivada de h, como les decía, podemos usar entonces que nosotros sabemos que e a la logaritmo natural de x es igual a x, ¿verdad? O sea, esto lo saben ustedes del curso de cálculo del semestre pasado, ¿verdad? De la composición de con el logaritmo en base de x, que da x, por las propiedades exponenciales y logarítmicas, ¿verdad? De las funciones exponenciales y logarítmicas. Pero yo sé, chicos, yo sé que la derivada de x es 1, ¿está bien? Eso yo lo sé. Pero bueno, por esta expresión que yo tengo aquí, ¿verdad? Por esto que dice aquí, evidentemente yo puedo sustituir x por e a la logaritmo natural de x porque eso es una igualdad. Así que yo puedo decir entonces que la derivada del logaritmo natural de e a la elevado al logaritmo natural de x es 1. O sea, la derivada de esta me debe dar 1. Esto yo lo sé por una parte. Ahora, por otra parte, ¿verdad? Por otra parte, yo sé, por otra parte, usando la regla de la cadena, sabemos que la derivada de e al logaritmo natural de x sería como la derivada de e a la un paréntesis, ¿se dan cuenta? Derivada, ¿ya? Pero la derivada de un paréntesis derivada es la derivada de e a la un paréntesis, o sea, e a la paréntesis por la derivada del paréntesis. ¿Está claro? Porque la derivada de e a la x es e a la x. ¿Está claro? Ahora yo escribo, por supuesto, cuánto es lo que está, cuál es la expresión que está dentro de ese paréntesis. Bueno, queda que básicamente lo que yo tengo es esto, ¿verdad? Así que ya. Eso es lo que voy a escribir. Pero al final yo sé que e a la logaritmo de x de vuelta es x. ¿Se dan cuenta? O sea que al final yo lo que tengo es esto. Y acuérdense que todo esto lo estamos haciendo porque queremos encontrar esto. O sea que yo tengo que por un lado, e a la logaritmo de x derivada es igual a 1. Y por el otro lado tengo que e a la logaritmo de x derivada es igual a esto. O sea, igualando esta expresión
con esta, porque ambas son iguales, no sé si se dan cuenta, son iguales. Quiere decir de estas dos, ¿verdad? Supone que esto es, a ver, vamos a suponer llamarle esto a esta expresión 1, vaya. Hagamos esto, o sea, digamos que esta es la expresión 1 y que esta es la expresión 2. Entonces, igualando, igualando 1 y 2, ¿qué obtenemos? Obtenemos que 1 es lo mismo que x por el logaritmo natural de x derivada. Y de aquí entonces se obtiene, chicos, que la derivada del logaritmo de x es precisamente 1 sobre x. ¿Se dan cuenta? O sea, esta es la respuesta final de lo que estábamos buscando. Entonces, bueno, aquí se los hice de otra manera, pero bueno, es lo mismo, ¿está bien? O sea, ustedes miren las dos maneras y traten de entender de cualquiera de las dos maneras o de la manera que les sea más clara. ¿Está bien? Ahí está, ¿ven? O sea, llegamos a lo mismo. Quizás aquí está escrito de otra manera, quizás yo se lo expliqué de una manera más clara, espero que de cualquiera de las dos maneras lo puedan entender. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que se obtiene. Y de hecho, esta derivada aparece en la tablita de derivadas que yo les subí. Se puede entonces calcular la derivada de cualquiera de estas dos funciones. Por ejemplo, vamos a la pizarrita un momentico y vamos a hacer estas tres. Y bueno, con esto ya yo terminaría la clase, porque bueno, igual nos vemos después, ¿está bien? Entonces vamos a regresar un momentico a la pizarrita. Déjenme copiar un momento las funciones para que no se me olviden. Sería la primera es 2 x a la 3 menos 8x más 9 a la 100. La segunda es e a la coseno de 2x. Y la tercera es logaritmo elevado a la 3 de la raíz de 4x más 10. Bueno, entonces regresemos a la pizarra. Y bueno, hagamos una nueva página para que les quede cada ejercicio en una página diferente. Entonces, 3. En vista, color de página. Ya, bueno, entonces como les decía, estamos calculando. Primer ejercicio sería calcular la derivada de h de x, que es igual a 2x a la 3. Uy, discúlpame. Me escribí sobre aquí, ¿ya? Entonces 2x a la 3 menos 8x más 9 a la 100, ¿ya? Y por supuesto me piden hallar la derivada de esta función. Fíjense que la derivada de esta función, otra vez, yo voy a considerar que h de x, para empezar, es un paréntesis elevado a la 100. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se deriva un paréntesis elevado a la 100? Evidentemente, paréntesis elevado a la 100 se deriva como 100 por el paréntesis a la 100 menos 1 por la derivada del paréntesis. La derivada del paréntesis nunca se me puede olvidar. Pero ahora, acto seguido, bueno, relleno qué es lo que está dentro de ese paréntesis, porque yo al final sé qué es lo que está dentro de ese paréntesis, que es 2x a la 3 menos 8x más 9, ¿ya? A la 100 menos 1 por la derivada de 2x a la 3 menos 8x
más 9. Fíjense que esto me da precisamente 100 por 2x a la 3 menos 8x más 9 a la 99 por la derivada de 2x a la 3, que sería 6 por x al cuadrado. Lo estoy haciendo un poco rápido. Bueno, no hagámoslo tan rápido para que no se pierdan demasiado. A ver, vamos a hacerlo despacito. Sería, o sea, básicamente acuérdense que el 2 es una constante y se queda ahí multiplicando. Y ahora derivo por x, la derivada, o sea, ahora multiplico por la derivada de x a la 3, pero la derivada de x a la 3 es 3 por x a la 3 menos 1, ¿verdad? Menos 8, la constante se queda por la derivada de x, que es 1, más la derivada de una constante que es 0. Al final, ¿qué me queda? Me queda 100, que multiplica a 2x a la 3 menos 8x más 9 a la 99, que multiplica a 6x al cuadrado menos 8. ¿Está bien? Y si quieren, bueno, lo dejan así. Uy, ¿qué pasó? Bueno, voy a volver a tratar de compartir, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? No entendí nada. No reconoce ahora la pizarrita. Voy a parar un momentico, chicos. Bueno, y como les decía, entonces esto me daría sencillamente, bueno, si lo escribo acá, ¿verdad? Esto me daría 100 que multiplica a 6x al cuadrado menos 8, que multiplica a 2x a la 3 menos 8x más 9 elevado a la 99. Y esta sería ya mi respuesta final. ¿Está bien? Que espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer, por ejemplo, la segunda función que me piden derivar acá, que es, o sea, podemos hacer otra página si quieren, para que bueno, les quede cada ejercicio separado. Podemos entonces hacer otra página. Y bueno, otra vez se va a llamar más 099 clase página 4, ¿verdad? Y entonces le ponemos vista negra. Y fíjense que entonces tendríamos, como les decía, en este caso la función h de x, que es compuesta y a la que le queremos calcular la derivada, es e elevado al coseno de 2x. O sea, si se dan cuenta, lo que yo quiero aquí hallar es la derivada de h, y fíjense que ahora, otra vez, yo puedo pensar que mi h es e elevado a un paréntesis, ¿verdad? Si h de x es igual a eso, entonces, claro, la derivada para mí de una función así sería precisamente o sea, e a la x, ¿cómo deriva e a la x? E a la x deriva como e a la x, pero ahora tengo e a un paréntesis, por tanto sería e a la paréntesis multiplicado por el paréntesis por la derivada del paréntesis. Pero bueno, lo que yo tengo dentro del paréntesis entonces claramente es coseno de 2x, así que eso ya lo escribo dentro del paréntesis.
y estamos ya aplicando la regla, pero fíjense que ahora coseno de 2x no es directamente coseno de x, así que otra vez ahí tenemos una función compuesta. O sea, yo aparte puedo entonces calcular acá qué cosa sería la derivada del coseno de 2x aparte, ¿verdad? O sea, esta derivada, si ustedes se dan cuenta, esto es, ¿cómo es que deriva? O sea, es como si tuviera el coseno de un paréntesis. Entonces, ¿cómo es que deriva el coseno? La función coseno de x deriva como menos seno de x, pero en este caso no tengo x, tengo un paréntesis, o sea, sería menos seno de paréntesis, pero siempre tengo que multiplicar por la derivada del paréntesis. Así que en este caso mi paréntesis es 2x, no es x, es 2x, pero tengo que igual tratarlo como una función compuesta. Y fíjense que ahora la derivada de 2x no es más que 2 por 1, ¿verdad? O sea, sería 2 por 1, que al final me da, escribiéndolo más bonito, menos 2 seno de 2x. ¿Está bien? Así que ya yo tengo que la derivada del coseno de 2x me da esto. Así que yo vengo aquí y con esta derivada, ¿verdad? Vengo acá y la escribo aquí. O sea, esta derivada es esta. Por tanto, a mí la derivada de hx me daría e a la coseno de 2x por la derivada del coseno de 2x que me dio menos 2 seno de 2x. ¿Está claro, chicos? O sea que al final, bueno, esta sería mi respuesta, aunque si quieren escribirlo más bonito, o sea, lo podemos escribir más bonito diciendo que entonces la derivada de h no es más que, o sea, pongo el menos 2 adelante, ¿verdad? El menos 2 seno de x lo escribo adelante, queda más lindo si lo escribo delante, pero bueno, es lo mismo, fíjense que es a gusto de ustedes. Esto es estética que es muy relativa, cada cual encuentra una manera de escribir más bonita que otra, pero lo importante es que quede claro qué es lo que están haciendo y que esté correcto, ¿está bien? Y esta sería nuestra respuesta, ¿está bien? Bueno, espero que les quede claro. Este es el segundo ejercicio que aparece ahí en la presentación. Hagamos un momentico el tercero. Y bueno, ya con esto terminaría. O sea, el tercero sería, vamos a agregar otra página. M099. A ver, 09. Ajá. Hace 22. Página 5. Y el color de página que le vamos a poner es, como siempre, negro. O sea, la tercera función que nos dieron a derivar fue precisamente h de x igual a logaritmo natural elevado a la 3 de o sea, de la raíz de 4x más 10. ¿Está bien? Fíjense que otra vez aquí va a haber varias cadenas de funciones compuestas. O sea, hay una cadena de 3 funciones compuestas. De hecho, más de 4, porque, bueno, vamos a ir desmenuzándolo. Pero fíjense que tengo un paréntesis elevado a la 3. Tengo después la función logaritmo natural. Luego, dentro de la función logaritmo natural, no tengo una x, tengo una raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada tampoco tengo x, tengo una expresión en x que es 4x10. Así que, bueno, vamos poquito a poco, pero esto con mucho cuidado se puede hacer muy bien. Fíjense que básicamente entonces lo que tengo es el logaritmo de la raíz cuadrada de 4x más 10, ¿verdad? Todo esto elevado a la 3. Acuérdense que ese 3 ahí al lado de la n significa que esto es lo que yo tengo. Entonces, otra vez, lo que yo tengo, si ustedes se dan cuenta, es que h de x es un gran paréntesis elevado a la 3. ¿Está bien?
Quiere decir, chicos, que la derivada de esta función sería entonces, ese paréntesis yo lo derivo como si fuera una x, ¿verdad? Esto sería 3 por la derivada, o sea, 3 por el paréntesis a las 3 menos 1 por la derivada del paréntesis. ¿Está bien? Ahora, acto seguido, relleno mi paréntesis. Mi paréntesis es bastante grande, pero bueno, se puede escribir igual. ¿Está bien? A la 2, porque bueno, si quieren ya, para no ir tan rápido, voy a escribir nada más a la 3 menos 1 para no estar haciendo nada. Ya, o sea, escribo que esto es a la 3 menos 1. En este paso nada más que voy a rellenar paréntesis, no me voy a atrever a tocar más ninguna otra cosa en la expresión. ¿Ya? Entonces, claro, ahí quedaría 3 por el logaritmo de la raíz de 4x más 10 al cuadrado, pero este cuadrado lo puedo escribir aquí, ¿está bien? Para que me quede más cortito. Pero fíjense que me falta hacer esta derivada. Ahora, ¿cómo hacemos esta derivada? O sea, aquí voy a multiplicar voy a señalar que esta derivada, entonces la voy a hacer acá, ¿está bien? Si ustedes se dan cuenta, si yo quiero calcular el logaritmo natural de la raíz de 4x más 10, yo lo que tengo que hacer es la derivada del logaritmo de un paréntesis, ¿verdad? Y esta derivada sería 1 sobre el paréntesis, porque el logaritmo de x se deriva como 1 sobre x, pero ahora por la derivada del paréntesis. Pero bueno, claro, ahora yo relleno mi paréntesis no está vacío. Dentro de mi paréntesis lo que hay es la raíz de 4x más 10. ¿Ya? Y ahora voy a hacer la derivada de la raíz de 4x más 10, ¿se dan cuenta? Pero fíjense que ahora otra vez tengo que hacer esta derivada, ¿ya? Entonces ahora vengo aquí a ver cómo se derivaría la raíz de 4x más 10. Fíjense que antes de escribirlo como, o sea, antes de poder hacer la derivada, voy a tener que escribirlo en forma exponencial, pero bueno, se los escribo todo para que no se pierdan. Entonces sería la derivada de 4x más 10 a la 1 medio, porque la raíz de 4x más 10 no es más que 4x más 10 a la 1 medio. Esto es derivada. Pero entonces, esto es como tener un paréntesis a la 1 medio derivada. ¿Y cómo deriva un paréntesis a la 1 medio derivada? Esto sería 1 medio por el paréntesis a la 1 medio menos 1 por paréntesis. Bueno, no estoy rellenando todavía, discúlpame, ya iba a escribir, pero todavía derivada. Pero fíjense que ahora necesito un momentico hacer esto un poco más grande, no, más chiquito, todo lo contrario. Ajá. Entonces fíjense que, claro, aquí que me daría, si se dan cuenta, ahora puedo rellenar mi paréntesis, porque mi paréntesis no es más que 4x más 10. Así que me quedaría 4x más 10 por 1 medio. O sea, elevado a la 1 medio menos 1 por la derivada de 4x más 10. ¿Está bien? Esto me daría entonces 1 medio por 4x más 10 a la menos 1 medio. Y ahora la derivada de 4x más 10, fíjense, la derivada de 4, esto sería 4 por 1, o sea, 4 sale, la derivada de x es 1 y la derivada de 10 es 0. Así que al final esto me quedaría, si se dan cuenta, me queda 4 por 1 medio, pero 4 por 1 medio me da 2, que multiplica a 4x más 10 elevado a la menos 1 medio. Y este sería el resultado de esta derivada. Fíjense que ahora con esta derivada
yo la pongo aquí, ¿verdad? Y esto me da exactamente 1 sobre la raíz de 4x más 10, que multiplica a 2 por 4x más 10 a la menos 1/2. Pero fíjense que esto lo puedo escribir más bonito como que este menos 1/2 pasa aquí a menos 1/2, se multiplica, o sea, pasa al denominador como 4x más 10 a la 1/2. Pero esto es 4x más 10 a la 1/2 por 4x más 10 a la 1/2. Así que si ustedes se dan cuenta, al final me va a quedar que esto es 2 dividido por 4x más 10. O sea, compruébenlo ustedes con calma si quieren, pero evidentemente eso es lo que me da. O sea que al final toda esta derivada me da 2 multiplicado por, 2 dividido por 4x más 10. Así que vengo con este resultado que obtuve aquí, ¿verdad? Vengo y lo pongo acá. ¿Está bien? Y fíjense que entonces voy a decir que esto va a ser igual a 2 dividido por 4x más 10. Y si lo queremos escribir más bonito, sería 6, que multiplica al logaritmo cuadrado de la raíz de 4x más 10 dividido por 4x más 10. ¿Se dan cuenta? Y bueno, de esta manera hemos logrado calcular la derivada que queríamos. O sea, al final, esta es mi derivada, ¿está claro? Porque esta ya es la última que nosotros queríamos. O sea, esta es la que queríamos hallar finalmente. ¿Está bien? Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro. No sé si tienen alguna duda. Bueno, pero si tienen dudas me preguntan luego en la clase. Y bueno, nada, hasta aquí nos quedamos. La clase que viene, entonces vamos a seguir haciendo estos ejercicios y bueno, espero que puedan practicar. Ya tienen la guía y bueno, nos vemos ahorita. Chao.